Saludos y muy buenas tardes a todos. Como vocal en Ciudad Real del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, quiero darles a todos la bienvenida a esta ciudad y, más concretamente, al Museo López Villaseñor, que hoy acoge la 8ª Jornada Regional de Psicología y Sociedad. En esta ocasión, en esta edición, se está denominando Psicología, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías. Aquellos que hayan echado un vistazo al programa de la jornada habrán leído en él que estaba prevista la presencia en esta mesa inaugural de representantes de la Administración local, provincial y regional. Pero, dadas las circunstancias y las fechas previstas para la constitución, cada uno de estos gobiernos, resulta entendible que hoy no se encuentren entre nosotros. En lo que a mí respecta, quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia y participación. Y, sin más dilación, ceder el turno de la palabra a la encargada de inaugurar la 8ª Jornada de Psicología y Sociedad, la decana del Colegio de Psicología, María Dolores Gómez Castillo. Gracias, Margarita. La verdad es que no habíamos venido, habíamos estado en la parte de abajo del museo, pero esta parte de arriba es muy bonita y muy acogedora. Así es que siempre en la Jornada de Psicología y Sociedad intentamos encontrar, desde hace 8 años que venimos realizándola, espacios que no solamente sean un espacio normal, así que se reúna en cualquier día un grupo de personas, sino algo que también tenga que ver con lo estético, con un espacio social, de renombre y de insignia, de alguna manera, de la ciudad en la cual nos vamos encontrando. A lo largo de 8 años, que parece poco, pero no lo es, venimos realizando esta jornada pues a lo largo de toda Castilla-La Mancha. Y como vamos probando y haciendo la jornada en cada provincia, pues estamos muy contentos de estar hoy en Ciudad Real y compartir este rato y este tiempo entre todos reflexionando sobre algunos temas. Autoridades y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, colegiadas y colegiados del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, y a todos los compañeros y personas amigas de la psicología y del mundo de lo que tiene que ver con la reflexión sobre determinados temas. Os damos la bienvenida a esta jornada que vamos a celebrar y que en las vidas de todos está presente este tema, como son las nuevas tecnologías. Durante toda la tarde vamos a poner probablemente en manifiesto la evolución y la influencia de las nuevas tecnologías que, sobre todo en los últimos años, han invadido y han influido en nuestro modo de vida, en nuestros comportamientos y el de todos nosotros. Probablemente, cuando algo influye en el momento presente, lo vemos con muy poca perspectiva, y un poco de lo que se trata es de que podamos, aunque sea algo que tiene que ver con el momento presente y la influencia presente, podamos reflexionar para poder tomar perspectiva. Hoy en día resulta realmente extraño que alguien no disponga de un terminal, de telefonía móvil, de un ordenador portátil o de sobremesa, de una tablet o incluso de un televisor doméstico que se conecte a Internet. Y también resulta muy habitual utilizar todos estos dispositivos para establecer relaciones sociales, aunque en muchas ocasiones estas relaciones no parezcan tener demasiada sociabilidad y el resultado sea su utilización y sea el aislamiento del individuo. Quizá todos hemos visto un grupo de jóvenes, también un grupo de adultos y un grupo de niños sentados en una terraza o en cualquier lugar en el parque, alrededor de una mesa, mirando cada uno la pantalla de su teléfono móvil y pulsando las teclas con muchísima habilidad de manera compulsiva. Aunque tenemos que reconocer que esa conducta no es exclusiva de chavales, porque muchos adultos también estamos constantemente utilizando WhatsApp, Twitter, Facebook, o simplemente utilizamos estos dispositivos electrónicos para conectarnos a Internet, para leer las noticias, el correo electrónico, ver programas de televisión o utilizarlos como navegador cuando vamos a cualquier sitio. No voy a negar que la correcta utilización de las nuevas tecnologías es beneficiosa para el individuo y que los dispositivos mencionados nos han hecho que la vida sea más cómoda, más fácil, y teniendo en cuenta su irrupción en nuestra vida cotidiana es paralela a la ley del péndulo y hay que alcanzar un equilibrio en su utilización. Desde los enormes teléfonos móviles que en principio tuvimos muchas personas que estamos hoy aquí y que uno llevaba encima y casi le daba vergüenza de enseñar porque nadie sabía lo que era, hoy hemos pasado al extremo contrario. Lo extraño es no tener o escuchar que alguien no tiene un teléfono móvil. El universo de la psicología
tiene mucho que decir sobre el comportamiento del individuo y la utilización de las nuevas tecnologías. Hay quienes no son capaces de pronunciar una palabra en público y sí de escribir parrafadas enormes en Internet. Hay quien demuestra una conducta social tímida y retraída en su entorno y luego resulta ser protagonista en las crónicas de los sucesos en los informativos de televisión. En definitiva, que las conductas de las personas se han hecho y se han visto alteradas por las nuevas tecnologías, y esto es un hecho evidente. Además, aquí intentaremos poner de manifiesto en todas y cada una de las ponencias que van a dar comienzo de inmediato todos estos aspectos. Particularmente es un tema que me interesa y además ya participaré contando algo de nuestras incursiones en redes y el conocimiento que tenemos de ellas y nuestro quehacer profesional, y realmente esto ha motivado que el colegio pues le demos este espacio hoy y este espacio para este pensamiento hoy en las redes. Espero que podamos disfrutar todos y que seamos capaces de aprovechar estos conocimientos y que vamos a poder compartir esta tarde. Así es que muchísimas gracias por estar aquí en este espacio tan agradable y muchas gracias por vuestra asistencia. Así es que Javier queda con vosotros para continuar y presentar al ponente que va a empezar en la conferencia inaugural. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar ya la primera ponencia a cargo de don Carmelo Sierra López, que es psicólogo clínico en el Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, es psicoanalista del Foro Psicoanalítico de Madrid y miembro de la Escuela de Psicoanálisis del Campo Lacaniano. Ha publicado numerosos artículos en revistas del ámbito psicoanalítico y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional. También es un activo colaborador del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha en las jornadas de cine y psicología que se llevan a cabo anualmente. Bien, su ponencia se llama Cuerpo de la realidad virtual. Cuando quieras. Cuerpo de la realidad virtual. De la realidad virtual. Bueno, buenas tardes. En principio voy a ver si soy capaz de transmitir lo que he urdido alrededor de este tema, que efectivamente tiene una actualidad y una vigencia por todos conocida, pero efectivamente lo que a mí más me interesó, dada mi condición de clínico, es el hecho de que efectivamente ya hace tiempo que se están realizando demandas en función de los problemas, las perturbaciones que está generando el ámbito de las nuevas tecnologías. He de comenzar diciendo que, bueno, ya como me ha presentado el compañero, mi campo de formación y al que habitualmente me dedico y en el que me muevo para el abordaje de las patologías es el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene conceptos teóricos que a veces son difíciles de entender si uno no está inmerso en esa doctrina. De modo que voy a procurar explicar con paciencia y con tranquilidad lo que quiero decir, y me gustaría que al final dispusiésemos de un tiempo para ver si podemos responder a las preguntas que se me formulen. Es más, creo que eso puede ser bastante más aclaratorio que a veces lo que uno se prepara, que con la prisa y la articulación de las palabras se convierte en un fárrago difícil de entender. Bueno. Bien, lo que tengo aquí escrito es lo siguiente. Las redes sociales virtuales han entrado a ser parte fundamental de la interacción de millones de personas en el planeta en este primer tramo del siglo XXI. Y además a una velocidad fulgurante, si consideramos que han pasado solamente apenas 50 años desde que uno de los padres de la teoría de la comunicación, el señor Marshall McLuhan, citara su conocida frase de «el medio es el mensaje». Una implantación, podríamos decir, a una velocidad acorde con la marca del estilo que imponen las llamadas nuevas tecnologías. Con esta afirmación, el señor McLuhan ponía el acento en la relevancia y el poder transformador que adquiría el medio de difusión, por encima del mensaje. Y con ello, como es comprensible siguiendo la lógica, alentó a toda la incorporación de las tecnologías para que facilitasen la mayor difusión posible.
El mayor número de receptores era la pretensión y el objetivo de esta novedosa idea. Si lo importante era el medio, todas las tecnologías disponibles al servicio de sistemas de información y comunicación de masas eran válidas y poderosas incluso por encima del mensaje y, por lo tanto, estaba dando el banderazo de salida a las bases en las que hoy se asientan las redes sociales. Ya más adelante, en el año 2001, se promocionó desde grupos de trabajo de estudiosos universitarios, técnicos de la comunicación y de la gestión, la definición de red como la interacción social basada en un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se reconocen en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Esta es la definición que se aceptó en general como lo que se conoce como red social, promocionada desde estudios técnicos de la Universidad, fundamentalmente de Estados Unidos. Así, desde que en 2004 y 2006 aparecieran las redes de Facebook y Twitter, respectivamente, millones de personas en el planeta han incorporado estas formas de relación social a las ya tradicionales, generando con ello nuevas prácticas y nuevas formas de comunicación en la esfera virtual, con lenguajes sociales diferentes y que permiten, debido a las nuevas tecnologías, otras formas de identificación y representación de sí mismos, al ejercer acciones de ciudadanía que no están sujetas a la necesidad de la presencia física real. Experiencias de hace poco tiempo nos dan a todos idea de qué es lo que quiero decir con estas facilidades que proporciona la participación ciudadana con las nuevas tecnologías. Es frecuente que determinados mensajes se conviertan en lo que se entiende por virales y, lógicamente, influya en la opinión y decante incluso lo que es determinadas acciones, como puede ser en votos electorales o como puede ser opiniones sobre determinados asuntos sociales. Esa facilidad que proporcionan las redes sociales y las tecnologías está claro que influye de una forma evidente en lo que es la participación ciudadana. Pero bien, no solamente ese es el asunto, hay otro tipo de manejo de las nuevas tecnologías que no tienen que ver tanto con esa proyección grupal y social, sino que de alguna forma lo que realmente permiten es otros logros más de índole personal. Así, desde que aparecieron estas redes, esta modalidad permite, estos avances, nos pueden hacer pensar en la fragilidad de lo que son los vínculos sociales, los vínculos de los lazos humanos. Esta red muchas veces alerta y alarma si eso podría convertirse en un problema para la individualidad y la configuración del sujeto. Fundamentalmente es el problema del tiempo, tanto más que el espacio. Algo así sería como que la inmediatez de las ofertas de mercado, que ofrece con rapidez imágenes sin sustancia, proyectadas por doquier con la propuesta de todos iguales en el goce y a la par, diluiría la singularidad del sujeto. Añadiendo esto a la amenaza que supone en la vida virtual con la multiplicidad de identidades y personalidades en red. De este modo, la distinción entre el cuerpo singular y la imagen se desdibujan en la pantalla de la llamada videorealidad, que actúa en sentido contrario hasta lo que ahora venía siendo la ética de los discursos, que ordena y limita la relación entre los sujetos. Los efectos se traducen en esta videorealidad en una canalización del tiempo, el que se convierte como un objeto más que hay que controlar y que disponer. Todo el mundo vamos siempre apremiados con el tiempo, la multiplicidad de tareas que nos permiten tener las agendas
tan disponibles, en realidad lo que deseamos muchas veces es disponer de eso que se llama tiempo. Es decir, el tiempo se convierte en un problema en esta inmediatez con la que las nuevas tecnologías nos proyectan una realidad al alcance de todos y en todo momento. Dicho esto, la primera cuestión que salta a la vista es tratar de percibir y despejar la diferencia en el encuentro con un otro o con los otros entre lo que se entiende por realidad virtual y lo que podríamos llamar realidad corporal o corpórea. Es evidente que el acento habría de ponerse en la ausencia del cuerpo como realidad material, es decir, en la falta en su presencia real de ese cuerpo que tiene un volumen, que está sujeto a la percepción sensorial más burda e inmediata, aunque la imagen pudiera seguramente no diferir de la realidad. Según desde qué ángulo se mire, pues la realidad virtual, con su equivalente cuerpo virtual, está determinada por el logro de inmersión o por el sentido del realismo de la escena, dado que los sentidos pueden incluirse, aunque el privilegio recaiga sobre la mirada. Los sentidos se pueden incluir hasta un punto que creo que a veces podría pensarse que nada cambia en la relación con el cuerpo. El cuerpo pide agua. Si no hubiera cuerpo, no bebería. Y aunque sabemos que el cuerpo no se limita a la apariencia, pero al fin y al cabo no se puede eludir lo que se desprende de su forma. Y en el fondo, hasta la atención que se presta al desarrollo del ser humano indica cierto privilegio de lo visual, porque en ese campo el cuerpo se presenta con un carácter de totalidad que se anticipa a la matriz nerviosa en la motricidad. Esto es una experiencia que todos hemos pasado por ella, porque todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida acceso a un bebé. En el bebé, efectivamente, todos vemos cómo el bebé, cuando se mira en el espejo y es capaz de reconocerse, pues entra en una especie de euforia en la que él se identifica con esa imagen y tiene la idea, entre comillas lo de idea, la percepción, la sensación de que él está completo, de que él controla el cuerpo entre la mirada de la imagen y la mirada del semejante. Si además ese niño se cruza con la mirada de la madre, que también con júbilo le dice qué bien o qué guapo, el niño tiene una experiencia de goce que no es aséptica. Es decir, eso marca una huella que a lo largo del tiempo tiene sus consecuencias, no necesariamente negativas, pero es una imagen y una experiencia que imprime un rasgo en el carácter del sujeto adulto. Bien, la imagen, evidentemente, de los sentidos es la que realmente coordina y es imprescindible contar con ella, no solamente para la realidad virtual, sino para la realidad corpórea. Y aunque sabemos que el cuerpo no se limita a la apariencia, pero al fin y al cabo no se puede eludir lo que se desprende de su forma. Y en el fondo, hasta la atención que se presta al desarrollo del ser humano indica cierto privilegio de lo visual, porque en ese campo el cuerpo se presenta con un carácter de totalidad que se anticipa a la matriz nerviosa de la motricidad. Parece un hecho de experiencia, decía, que se desprende del análisis somero de los vínculos sociales, que la relación, digamos, sexual del sujeto está condicionada por el descubrimiento visual de su cuerpo. La idea que me mueve al presentar aquí estas reflexiones es analizar si, como podría pensarse, las redes sociales posibilitan la ilusión del cuerpo, haciendo de ese modo un uso exclusivo de la imagen y el significante como una imagen gestal controlable que se ajusta al ideal y que evita el encuentro con lo imprevisible del goce corporal, es decir, con la presencia de ese real inconocible e imposible de significar. Y aquí me van a permitir ustedes que haga un inciso, vosotros, porque a la entrada he visto una frase ahí que me ha llamado especialmente la atención del pintor Manuel Villaseñor.
Y, curiosamente, a veces uno se encuentra con estas cosas en la vida. La frase que está a la entrada dice más o menos lo siguiente, a la luz de esto último que acabo de decir. Dice él: nada es gratuito, desde la sombra que construye a la luz que modela, la grieta de un muro, un clavo en la pared, pero a la vez hay algo que dentro de nosotros no se puede controlar y al cual creo que mi pintura busca constantemente, el movimiento matérico como movimientos no conscientes. Creo que este señor, si ustedes saben un poco la biografía, tenía un problema también corporal, un problema en la motricidad, pintor insigne, medalla de oro de las Bellas Artes, y creo que este hombre sabía lo que estaba diciendo, posiblemente no solo por su experiencia vivida, su capacidad como creador y genio de la pintura, pero a mí cuando he leído esta frase al llegar he dicho, vaya, parece que estoy en el sitio adecuado. Es decir, me ha gustado porque creo que efectivamente lo corporal es imposible de eludir. Es decir, no hay posibilidad de una relación donde el cuerpo no esté implicado. Bien, la perspectiva desde la teoría del psicoanálisis es conocida. El cuerpo es algo más complejo de lo que pareciera a simple vista. Y no sería digno de reflexión, por otro lado, si el cuerpo no fuera el elemento necesario para poder hablar de lo que se entiende como satisfacción placentera y experiencia gozosa. La tesis freudiana del complejo de castración, que relaciona la mirada de una falta con la amenaza de un padre, interpretada desde el deseo infantil del niño, da cuenta de ello en la teoría y se deja escuchar en los relatos de los sujetos, bien en los divanes o en confesiones y testimonios escritos. Y en todos, si aparece el amor, es como demanda agregada al deseo, un intento de apresar el instante de la seducción, una demanda de presencia a la vez que reclamo de unión y reciprocidad, sin percatarse, por otro lado, que ese encuentro entre demanda y deseo es una contingencia y, por tanto, fuera de programación. La tiché que se produce en el encuentro amoroso no es algo que se pueda prever, es algo que se da o no se da. En el mejor de los casos se da, en otros casos no se da. Y si se da y se establece y luego se rompe, bueno, las componendas son regulares, porque es un encuentro absolutamente fuera del control de la conciencia y de la voluntad. Por mucho que se hable de endorfinas, de neurotransmisores, de lugares y de sustancias químicas que efectivamente intervienen en todos los procesos humanos, pero el vínculo amoroso no tiene que ver con eso, tiene que ver con eso que los griegos decían tiché, un encuentro que tiene que ver con el otro y que toca un fondo inconocible de cada sujeto. Bien, el cuerpo tampoco es ajeno a eso. Es decir, en un amor que no sea corpóreo puede ser pues el amor de los místicos, pero el amor fuera del misticismo es un amor que pasa por el encuentro de un goce, reiterado o no, sostenible o no, pero qué duda cabe de que el cuerpo está implicado. El amor de los místicos es otra cosa, yo no lo sé. Tampoco es que sea mucho, no es que sepa mucho del otro, pero desde luego del misticismo no sé cuál es lo que se moviliza. Ahí el cuerpo parece ser que no es necesario porque todo se desarrolla en un registro simbólico. Según la tesis he hablado del psicoanálisis freudiano, es el que pone en juego el concepto de castración. Ahora me referiré a otro psicoanalista francés del siglo XX llamado Jacques Lacan. Jacques Lacan tiene un texto que se llama Radiofonía y él dice: nuestro cuerpo nos es otorgado, atribuido por el lenguaje. Parece verdad también, es una experiencia cotidiana percibir cómo el cuerpo es atribuido, tu cuerpo, mi cuerpo, es decir, hay una atribución por medio del lenguaje de cuál es el cuerpo de cuál. Es decir, hay una connotación implícita, no es un organismo biológico solamente, El cuerpo incluye a la imagen, qué duda cabe, y está lejos la idea de un cuerpo innato y natural, porque la realidad como superestructura implica la dimensión de la imagen y la palabra.
Si no, pues no vendríamos ni arreglados, ni atildados, ni haríamos ningún movimiento que no supiésemos que de alguna forma, bueno, pues le da brillo o representa la imagen que queremos dar para el otro. El cuerpo, como biología, es una cosa, el organismo. El cuerpo humano tiene una connotación donde está implícita la imagen y la palabra. No es lo mismo que te digan feo que guapo. Qué guapo estás o qué feo estás. Es decir, la connotación que produce es bien diferente. Y el efecto que genera también es diferente. En el primer momento de este psicoanalista Jacques Lacan es la imagen del estadio del espejo. Él hace alusión a esto que comentaba antes del niño frente al espejo, cómo es sostenido por una madre y se establece un vínculo triangular entre el niño, la imagen que ve de él en el espejo y la mirada de la madre. Y él dice que esa imagen influye en la dimensión del cuerpo futuro. Después sería el registro del significante. Más adelante, estamos hablando en todos sus años de enseñanza, él insiste en que el cuerpo está atravesado por elementos que van más allá del orgánico. Es el cuerpo de lo simbólico el que se incorpora en el cuerpo que el organismo sostiene. Y por eso hay una distinción entre lo que llamamos el organismo animal y el individuo viviente. El cuerpo en el humano ya no es más el organismo animal, es un organismo transformado, no solamente domado, sino también transformado. Lacan demuestra que el lenguaje es un operador y los efectos no solo son de significación sobre los sujetos, sino también de transformación de los cuerpos. Creo que el cuerpo es utilizado para poder asegurarse una identidad, una imagen para el otro generalmente adaptada, aunque no alienada solamente a la cadena significante del otro. Esto a partir de la experiencia freudiana en su primer inicio con el tratamiento de la histeria se veía claramente cómo estos sujetos afectados por esa dolencia que en esa época solamente se trataban con las terapéuticas físicas que había y porque había pocos recursos farmacológicos, este hombre demostró que la histeria, por ejemplo, en las parálisis motoras, que era lo que más llenaba los hospitales, las diferenciaba de las parálisis neurológicas, en que estas mujeres o estos hombres, entonces había más sujetos histéricos masculinos que hay ahora, estaban afectados en su función orgánica en unos límites que excedían la anatomía. La parálisis del brazo no correspondía a la inervación del brazo, correspondía a lo que ellos entendían que era un brazo. Por ejemplo, el guante, era frecuente que la parálisis fuese por acá, cuando la inervación de la mano no corresponde a esa anatomía. Sin embargo, un guante sí. Entonces, a partir de ahí se constata que efectivamente el cuerpo está afectado por una estructura superior más allá de la anatómica y la fisiológica, que es la cultura de la imagen y de la palabra. Bien, la implicación particular que el cuerpo tiene en las relaciones humanas es algo considerado desde el principio del pensamiento social. La psicología de las masas y su diferencia con el sujeto individualmente considerado es patente. A poco que nos detengamos a una mínima observación del otro o de uno mismo. No me refiero solamente a la diferencia entre lo público y lo privado. Por cierto, hoy muy afectada por el recurso a esas herramientas móviles en esta aldea global en la que nos encontramos. Antes hablaba María Dolores de los teléfonos. Es evidente que ahora mismo las conversaciones pueden ser de una, en fin, yo he llegado a ver en el pasillo del hospital gente hablando con el móvil, pero ni siquiera se lo pone en la oreja. Habla como si fuese un fonoporta. Y entonces aquello se ha convertido en una cosa pública sin ningún pudor. Bueno, y todo el mundo lo sabemos en el tren, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo en lo público y lo privado, en fin, las lindes se han desdibujado mucho, También me estoy refiriendo con esta influencia de los recursos tecnológicos al hecho de que el individuo en lo social, al sentirse capturado en el espacio del otro, se produce una serie de perturbaciones que en el lado más extremo afectan a la clínica y son objeto de estudio de la psicopatología.
La captura del individuo ante la presencia de otro en su propia imagen va desde el rubor, sobradamente conocido, a la inhibición angustiosa ante la presencia de un otro, eso que habitualmente conocemos como fobias, las fobias sociales. Fenómenos que se expresan en el cuerpo y dan sentido a la soledad del encierro narcisista en el que a veces se cae, y al que se agrega la pasividad subjetiva y la pobreza libidinal en el lazo con los demás. A veces se generan fenómenos como es esa experiencia de extrañeza, que no necesariamente entra toda ella en el campo de la psicopatología. A veces es de, digamos, una experiencia cotidiana, el tener la sensación como de un desdoblamiento cuando uno percibe una imagen que de alguna forma o le recuerda a uno o en algo uno se siente identificado. Ese efecto es un efecto que se conoce como término de frontera, ¿no? Y concierne a los límites entre el yo y el otro yo ideal. Esto efectivamente es muy frecuente cuando el uso y el abuso en las imágenes de los chats y todos estos elementos del vía ordenador, pues a veces uno puede tener la sensación de que hay un desdoblamiento constante de su yo y una angustia inherente al hecho de que uno pierde su lugar, ¿no? Podemos referirnos aquí a estos fenómenos de ficción, momentos fugitivos, conexos, a menudo con la angustia de despersonalización, como fenómenos graduales en lo imaginario, dentro del campo de las neurosis, sin referirnos a lo que se entiende por estructura psicótica. La estructura psicótica es una patología grave que entra dentro del campo de lo conocido como locuras tradicionalmente y que afecta, pues a sujetos con patologías como pueden ser esquizofrenias, etcétera. Generalmente ese tipo de patologías tiene una estructura subjetiva bien diferente. Bueno, generalmente no, siempre es así. Son dos estructuras subjetivas diferentes. Aquí, cuando hablo de estos fenómenos de despersonalización light, suaves, no muy graves, me estoy refiriendo al campo de la neurosis, es decir, al campo de todos los que estamos aquí, porque la neurosis no es una patología en sí misma, es una estructura subjetiva. Cuando hay patología es cuando se desarrolla una clínica, pero no hay una estructura subjetiva llamada normal. Es una estructura neurótica, que es como nos manejamos con la realidad, y cuando eso se desata, produce una clínica que ya es susceptible de ser tratada. Bien, hoy en la civilización como la nuestra, en una cultura actual, se habla mucho de la falta de sentido de la vida. Se dice que faltan las condiciones que darían al sujeto el sentimiento de que la vida tiene un sentido. Se echa en falta los objetivos producidos por el discurso que le daría un sentido. Yo entiendo que esto es una queja, a veces colectiva, y en el fondo hay una insatisfacción social que viene, yo diría, no tanto, y a pesar de lo que se dice, por las faltas a las que hace alusión, sino por el efecto del discurso social, por esta sociedad de consumo y lo que se entiende como discurso del capital. Porque se sabe que el sentido de la vida es una ilusión, son los ideales. Uno puede creer que la vida tiene sentido cuando cree en algo, pero cuando no se cree en nada y cuando cada uno busca objetivos y se pregunta qué hacer con mi vida, vemos que lo que aparece en primer plano es la búsqueda de la excitación. Es algo patente la búsqueda de las sensaciones fuertes, el salto al vacío del puenting, ahora esto los balconing, por ejemplo, y todos los deportes de riesgo. Es decir, la búsqueda de sensaciones por las sensaciones parece natural, pero no es nada natural. Es el vacío de los valores lo que condiciona la búsqueda de las sensaciones. Y quizá, porque es el único recurso para sentirnos vivos, en este cuerpo instrumentalizado, maquinado y sin objetivos, sin vectores vitales. Ahí es donde aparecen estas sensaciones como una manera de despertar de este principio del placer que nos tiene anonadados.
Y es interesante escuchar a muchos deportistas, de élite incluso, que alegan que es la subida de adrenalina, formulada así en el vocabulario científico, la aspiración y lo que pretenden con esas sensaciones fuertes. Lo igual se podría hablar de las drogas, pero esto lo dejo porque es muy evidente, al margen en esa búsqueda de experiencia, ¿no? Lo que indica es que el cuerpo se introduce en la economía del goce, es decir, no basta con la imagen del cuerpo para que él se constituya en el estadio del espejo. ¿Cuál es el cuerpo entonces que en gran medida funciona dentro de nuestra actualidad informatizada? Esa sería una pregunta pertinente ya en este momento de exposición. Sin pretender ser exhaustivo en tantos por ciento y estadísticas, pienso que para un sector importante, sin límites de edad, ni clases sociales concretas, ni tampoco rasgos de personalidad especiales, el cuerpo de hoy, inmerso en las redes sociales y de las nuevas tecnologías, sería un cuerpo desprendido de la realidad común que aparece en lo cotidiano de la vida como un delirio de medir y una aspiración a la felicidad del cuerpo como un objetivo de la industria posmoderna de la felicidad. Un objetivo colonizado por la ciencia y más concretamente por la técnica, que, conocedora de que la satisfacción es inconcebible sin la dimensión del cuerpo, incluso en aquellas satisfacciones que suelen considerarse propiamente sublimadas o intelectuales, este discurso tecnológico lo que trata es de concentrarse en el cuerpo para exaltarlo como destinatario de la promesa del bienestar supremo. No soy terrorista diciendo que el fumar es bueno ni que la vida no saludable no es buena, pero entiendo que hay un exceso en la medición hasta el punto de que no hace mucho leí un artículo de unas bandas que han sacado una industria que se le colocan a los bebés en los tobillos y que permanentemente están midiendo frecuencia cardíaca, respiración, temperatura. Todo esto se dice para evitar esta patología que se llama muerte súbita y que los padres angustiados pues han vendido las primeras jornadas, se vendieron todas. Lo que no se han dado cuenta con esto, o por lo menos no lo han considerado, es la angustia del padre permanentemente mirando si pita, si no pita, etcétera, etcétera. Creo que a estas alturas de nuestra sociedad casi se podría decir que estamos a veces en un delirio por la medida, pensando que la felicidad es el bien supremo, ya no hace falta que haya ninguna otra promesa del más allá, está aquí si tenemos los recursos para controlar todo lo que sea saludable. Me parece que es un exceso y es un tipo de cuerpo que se da en esta cultura tecnocratizada, ¿no? El discurso contemporáneo ha abandonado el terreno para cultivar la ideología de la salud, a fin de hacerle rendir los frutos que alimentan los dictámenes del mercado. La vida sana es una grandiosa industria conforme a las necesidades del momento. En otro sector, todavía más amplio, donde queda el cuerpo es en una especie de exhibición de los afectos y modos de goce como vía de afirmación de la identidad de los sujetos. Como se puede comprobar, la exhibición de los goces se ha comercializado con sus afectos irascibles y concupiscibles, generando audiencia en el disfrute de mirar el goce del otro como un consuelo del espectador. En la red se hacen públicos, se capitalizan los afectos y serán a exhibir los que recaben más éxito para la promoción personal y para arrastrar más eco de empatía en los otros. La importancia de mostrarse para ser identificado parece que ha crecido enormemente. Pareciera que somos todos exhibicionistas, mostrando nuestras fotos, nuestro día a día y nuestras emociones y afectos sin recato. Los datos no son formación, la información no es conocimiento y, desde luego, el conocimiento no es sabiduría. ¿Hemos avanzado, me pregunto, entonces, hacia una cultura de la simulación? El recurso a la simulación como modo de experimentación es utilizado, como se sabe, tanto desde la industria y el comercio como desde las instituciones educativas y culturales para el estudio
de mercados, fiabilidad y comprobación de experimentos y nuevas tecnologías. Es una forma de experimentar en una realidad virtual sin el riesgo de la muerte como tope y final inevitable del escenario real. Por todos es conocido la experimentación, la simulación de vuelos, la simulación de nuevos procedimientos tecnológicos para, si hay fallos, evidentemente corregirlos sin tener que asumir la muerte que, por ejemplo, podría implicar en asuntos tan delicados como es volar. Eso es un riesgo que se podría evitar con la simulación y se asume. Por otro lado, también es verdad que no todo es negativo con este recurso a las nuevas tecnologías. La posibilidad de retomar, dadas las condiciones de archivo y memoria actuales a través de ordenadores, discos duros y demás complementos técnicos, nos permite la posibilidad de volver a retomar la narrativa de nuestra historia, poder dar un sentido a tropiezos y dificultades sintomáticas que se repiten a lo largo del tiempo, hacer lo que sería, en cierto sentido, una reelaboración de lo vivido y experimentado, de forma que nuestra trayectoria estaría vinculada a elecciones y decisiones que se pueden reconsiderar. Por ejemplo, sería algo así como eso que se dice de hacer consciente lo inconsciente, pero de una forma solamente atinente al sentido, porque la implicación en la experiencia de un análisis exige la presencia del cuerpo en su realidad presente y gozosa. Decía al principio, no sé cómo voy de tiempo, ¿bien? Decía al principio que el interés por esta ponencia era desde el punto de vista clínico, y es que es frecuente, compañeros míos pueden dar cuenta de ello, que hoy en las consultas se atiendan sujetos afectados por el conflicto que les supone la realidad corporal y la realidad virtual. Me viene a la cabeza el caso de dos pacientes que voy a relatar muy someramente y, por supuesto, no dando ningún dato que pueda ser identificado. Un joven de unos 20 años que acude a la consulta porque tiene, pues una dificultad en la vida amorosa, lo que se entiende real. Es decir, él contacta, tiene amigos por Facebook a cientos, con todos mantiene una relación buena. Él dice que es una persona que tiene mucha capacidad y de hecho los tiene, pero no sabe lo que le pasa. La cierto y verdad es que cuando él luego en el encuentro con una mujer, pues se pone tan incómodo que a duras penas sabe balbucear. Efectivamente, como decía María Dolores también antes, es capaz de mandar 100.000 palabras por minuto con los dedos índices sin necesidad de fijarse, pero cuando se pone delante de una mujer, por muy interesante que le parezca o guapa que sea, titubea, se pone nervioso. Y lo que es más grave, cuando entran ya en terrenos más delicados, en lo que sería en las relaciones sexuales, no funciona ni por aquí ni por allí. Efectivamente, eso le obliga luego, una vez que ha dejado esa relación, a ir a su casa y de una forma más, autoerótica, tener el desahogo que no es capaz de tener. Y claro, eso no entiende por qué le pasa. Es decir, él no entiende por qué él en la red sí es capaz de decir, de responder, es chistoso, es ágil, es inteligente, pero luego la intimidación no es exactamente una fobia social, porque este chico trabaja, este chico funciona en su ámbito de trabajo de una forma normal. Es cuando está implicado esa cosa que he dicho antes, un deseo por otra persona. Ahí es donde él no sabe qué es lo que le ocurre. Bueno, hasta el punto de que eso le ha hecho un conflicto importante y que lo está llevando, pues a vivir la vida con malestar. El caso de una chica es algo parecido, aunque es un poco más escatológico, pero es parecido. Ella también es una persona muy ágil y muy eficaz en todo lo que son las redes sociales. Es decir, no tiene problemas, se maneja muy bien, incluso el trabajo que ella desarrolla profesionalmente se maneja con correos y tal, pero hace deporte, es una chica que se cuida
pero evita, en fin, lo hace de la mejor forma que puede siempre, encontrarse con un hombre. ¿Por qué? Ella cree que el cuerpo va a tener movimientos desagradables que no espera, olores o otro tipo de manifestaciones que no puede controlar y que le da verdadero pánico. Es decir, que el cuerpo se movilice, por ejemplo, es frecuente que una persona en un momento determinado, pues en fin, los intestinos hagan ruidos, eso ella no lo soporta. No lo soporta porque no entiende cómo eso no lo puede controlar. Hace ejercicios de meditación, de reflexión, se detiene antes de salir a la calle, pues en fin, una infinidad de tiempo, y luego sale y cuando ocurre algo de ese tipo se angustia y tiene que dejar la relación y se marcha. Es decir, la relación en el ámbito virtual la maneja perfectamente, está controlada. No es que haga ella una identidad de sí misma falsa, no, ella no engaña en eso, pero lo que no puede soportar es ese valor de lo real que Villaseñor dice aquí como el movimiento matérico cuyos movimientos no son conscientes. Bien, bueno, pues hasta aquí es lo que yo puedo transmitirles. Muchas gracias por la escucha. ¿Alguna cuestión que queráis proponer o decir? Isabel. Solo una cuestión. Entonces, a ver si he captado bien la idea. En ese mundo de las redes sociales, en que todo es intangible, esa presencia física del cuerpo quedaría difuminada dentro del anonimato virtual, llegando a enmascarar complejos o inseguridades, pero también impide afrontarlos. ¿También, perdón? Impide afrontarlos. Claro, sí. Claro, hombre, en la red social lo que ocurre es que efectivamente no salimos del registro simbólico e imaginario, es decir, son dos registros que uno puede controlar. De alguna forma, es decir, uno puede hacerse un piquito de oro y hablar muy bien, y puede atildarse una imagen que también quede muy bien. Y con eso uno se maneja, estamos como dentro del ámbito de un lenguaje. El problema es cuando en el cuerpo ese que yo he llamado natural, el cuerpo biológico, aunque por muy atravesado que esté por el lenguaje, no deja de ser una materia, ahí ya no se puede controlar eso. Claro, entonces exactamente, si uno recurre a esas tecnologías como una terapéutica, lo único que está haciendo es complicándose la vida. ¿Estoy de acuerdo? Claro, no solamente no lo afronta, sino que cada vez lo está enmascarando más, se está protegiendo más. Y no, hay que, por eso decía yo, un análisis, que es el ámbito en el que yo me muevo, no se puede hacer por internet. O sea, el cuerpo tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo en un momento determinado puede sudar, uno puede llorar, uno puede tropezar. Es decir, está sujeto a vicisitudes, a eventos que el inconsciente, que esto claro, no puedo entrar en todo, el inconsciente también está implicado en eso. Si uno hay un tropiezo o en un momento tiene, pues yo qué sé, como dice esta chica, un movimiento de intestino desagradable, ahí está en juego la presencia del cuerpo. No se puede afrontar vía virtual ese tipo de cosas. Sí. Bien, ¿alguna otra cuestión? Sí, Noemí. Sí, eres Noemí, sí. Podríamos entender entonces que esta problemática estructuralmente está de antes y que la cuestión de la vida digital y del contacto con las tecnologías lo único que hacen es aumentar la posibilidad de evitar el problema. Sí. Es una conducta evitativa que viene al dedillo para agravar pues una cuestión que antecede. Sí. Entiendo. Sí, yo entiendo que vamos a ver, la virtualidad no genera por sí misma ningún trastorno en sí, a no ser que sean, no he querido tocar eso, fenómenos de adicción, que eso, en fin, no he querido meterme ahí en ese tema, por eso corresponde a otro colega que va a hablar aquí, lo sé. Entonces, como instrumento, pues como cualquier instrumento que genere una satisfacción inmediata, uno se puede enganchar a él. Exactamente igual. Todo aquello que obedezca a una acción-reacción satisfactoria genera un vínculo de dependencia. Bien, pero no es ese el asunto. Efectivamente, lo que yo he propuesto es que cuando hay una dificultad
subjetiva en la relación con el otro, lo que permite los medios y las redes sociales y los medios estos tecnológicos es taponar, distanciar, posponer, y yo creo que a la larga complicar más las cosas. Es decir, aquí habría que hacer algo, como ha dicho esta compañera, algo que tendría que ver con la afrontación. Y si uno demora eso, si uno lo pospone, si uno nunca se tira al ruedo, pues en fin, desde la barrera todo el mundo toreamos bien, incluso sabemos de fútbol, pero luego a la hora de salir a la arena las cosas cambian. Sí, yo creo que es anterior. Yo creo que es anterior. Valladolid, quería preguntar. Que has comentado sobre los límites de lo público tan difusos. Sí. ¿Podrías comentar algo ahí? Sobre el exhibicionismo, que hablamos de la foto, de esa compulsión a la foto. Sí. Y hacer fotos continuamente donde todo el mundo enseña el foto. Claro. Sí. Hombre, yo me preguntaba que por qué efectivamente antes el recato que uno tenía no hace mucho tiempo, en fin, lo privado ha tenido varias orientaciones a lo largo de las sociedades, ¿no? Pero no hace mucho tiempo lo privado era algo que se jugaba de puertas para adentro y que uno incluso le daba cierta vergüenza de enseñar. Ahora, como eso que se enseña vende, como está sujeto a la ley del comercio, como está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, todo lo que sea enseñable y que encima produzca un efecto de, ¿cómo te diría yo?, de un beneficio de imagen, un beneficio de caché, pues eso se vende más. Y lo privado es que ahora mismo la gente, yo entiendo que con las nuevas tecnologías la difusión entre lo público y lo privado está trayendo problemas, lo digo sinceramente. O sea, lo digo sinceramente porque hay muchos asuntos que no se pueden hablar fuera de un grupo pequeño y reducido. ¿Por qué? Porque generan unos elementos de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro que los perturban. Y hoy en día yo creo que eso es un problema que luego, como péndulo, rebota en otro tipo de patologías. Es decir, aquello que no se delimita, como hasta ahora venían haciendo todos los discursos sociales, discurso universitario, el discurso del amo, el discurso de la Iglesia, es decir, hay un ámbito que se va regulando en función de unos términos y unas funciones. Ahora todo eso está diluido porque todo es aquí y ahora, sin ningún tipo de consecuencias, porque por otro lado tampoco no se juzga nada. O sea, todo se permite, todo se tolera. Y eso es lo que yo creo que está trayendo más problemas en las relaciones sociales. Es eso lo que yo pienso. Sí, bueno, en un grupo musical de rock en el que yo fui hace poco, Extremadura, que pues dijo el cantante, todos estaban, desde la parte de atrás de la vida situada, estaba todo el campo lleno de buena la gente de poco, con las máquinas de todo el mundo grabando. Entonces el cantante dijo, por favor, me gustaría que os dedicaseis a escuchar y dejaseis los móviles. A mí me sorprendió muchísimo. Claro. Que desde ese sitio, ¿qué pasaba con la gente? Yo preguntaba, la masa que estaba mirando, pero que no miraba, o no sentía, y el cantante dijo, por favor, si os dejáis el móvil, quizás nos sentimos mejor. Ha habido un desplazamiento, entiendo yo, de decir, lo visual ahora mismo se ha convertido en lo más importante. Lo importante es la imagen y sobre todo que el otro vea donde yo estoy, poder tener un recuerdo de eso. Es decir, no es la experiencia subjetiva. Esa cuestión de, bueno, el paladeo, cuando uno tiene una experiencia para él y por él, que yo creo que eso realmente es, digamos, enriquecedor, eso se ha diluido. Ahora lo importante es que el otro me vea. Y es que el otro que pueda dar testimonio de que he estado aquí, porque eso se traduce en una imagen, en una proyección, en un fardar. Y entonces lo visual, hoy en día estamos en la época de la imagen por encima de todas las cosas. Y aquí el que no llora no mama, pero es que ahora el llorar se convierte encima, si lo haces bien, mamas más. Entonces yo creo que hay un postureo excesivo y que realmente eso va en detrimento de una... Hombre, decir la palabra esencia me suena muy fuerte, pero sí de una consistencia del sujeto. El postureo hace que la imagen del yo de los griegos, como la máscara, ahora mismo esté resaltada y en negrita. Es eso lo que yo pienso. Bien, pues muchas gracias, Carmelo.
Vamos a continuar con la siguiente mesa de ponencias.